Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Gracias por estar por nosotros en un programa nuevo de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. El día de hoy, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado el 22018 para solicitar a la Asamblea Legislativa la aprobación de un préstamo dentro de lo que se llama la facilidad rápida de crédito del Fondo Monetario Internacional. Tiene distintos instrumentos de apoyo a los países. El más rápido es esta facilidad y luego tenemos lo que se conoce como un acuerdo de derecho de giro o un acuerdo de stand-by y finalmente la facilidad ampliada. La diferencia está en los plazos de aprobación. En el caso de un crédito rápido, como su nombre lo dice, prácticamente es de manera inmediata y no hay ningún tipo de condicionamiento, mientras que en la segunda etapa, un convenio de stand-by requiere un mayor plazo de negociación en el tanto en que se trata de montos mayores y además que exige cierto compromiso con metas económicas específicas. Y finalmente tenemos la facilidad ampliada, que es un instrumento de más largo plazo y que está dirigido a apoyar a los países en la implementación de reformas estructurales que mejoren la estabilidad macroeconómica y la competitividad de largo plazo de ese país. Vamos a hacer en este programa un resumen del proyecto de ley sometido a la Asamblea Legislativa. El proyecto inicia con una serie de considerandos para dimensionar el impacto de la pandemia del COVID-19 en las finanzas públicas y en la actividad económica. Establece el Ejecutivo que de acuerdo con los datos estimados del Banco Central, después de un crecimiento que tuvimos en el año 2019 en la producción nacional de bienes y servicios de un 2.1%, lamentablemente para este año se estima una contracción económica, una recesión económica, una caída en la producción estimada en el 3.6%. Lamentablemente creo personalmente que por el alargamiento de la pandemia, por las cuarentenas a los que nos estamos viendo sometidos, por el riesgo de un segundo brote de esta pandemia, el impacto económico, en mi consideración, va a ser mayor en el orden del 6% de caída. Ojalá que yo esté equivocado y que las estadísticas del Banco Central sean las correctas. En segundo lugar, nos dice el proyecto de ley, de acuerdo con el Ejecutivo, que estiman que la pandemia, desde el punto de vista de afectación en la actividad económica, a su vez tiene un impacto negativo en la recaudación tributaria, que se estima en el año en 2.7% del Producto Interno Bruto. O sea que si para este año 2020 se estimaba un déficit fiscal del 5.9%, la caída de ingresos nos pone ya en el orden del 8.7% debido a la pandemia. En tercer, considerando el proyecto de ley, manifiesta que ha habido un aumento en los gastos corrientes del gobierno central, pero no se indica la magnitud de ese aumento de gastos, indicando que uno de los rubros principales no previstos es toda la ayuda, todo el subsidio que se le está dando a las personas que están teniendo necesidades económicas importantes, denominado el bono proteger, que de acuerdo con mis números en su primera versión tiene un desembolso realizado como de 110 millones de dólares y hay un compromiso de 330 millones de dólares adicionales. O sea que solo ese elemento estaría aumentando el gasto corriente en el orden del 0.7% del PIB, con lo que ya eso nos llevaría a un déficit fiscal cerca del 9.2% del Producto Interno Bruto para este 2020. Luego el proyecto estima que, de acuerdo con una ruta que tienen y una carta de intenciones con el Fondo Monetario, estiman un superávit primario para el año 2024. Esto es la diferencia entre ingresos y gastos corrientes antes de intereses del 2% en ese año.
y una reducción de la deuda del gobierno central, que actualmente supera el 60%, la esperarían en el 2034 a un 50%. Si eso es así, para esas fechas, pues obviamente el país podría mejorar sus condiciones de acceso a los mercados internacionales con una calificación de riesgo mucho mejor a la que tenemos hoy, que es una calificación de bonos especulativos categoría B, según la agencia calificadora Standard Poor's. Esta trayectoria de la deuda, hasta donde yo tengo entendido, no supone que haya recursos frescos por la venta de activos que podrían venir a amortizar de manera importante esa deuda y por lo tanto que el país tuviese un ahorro en el pago de intereses. Mis proyecciones dan que una eventual venta de lo que es la operación de Colby o la operación del INS y del Banco de Costa Rica podrían lograr reducir la deuda en el orden de un 15 a 20% y con eso la carga financiera para los años 21 y 22. Luego, el Ejecutivo detalla una serie de facilidades crediticias externas que se han negociado o que están en proceso de negociación por un estimado total de 2.5 billones de dólares, o sea, 2.500 miles de millones de dólares, que eh, incluyen la facilidad rápida del Fondo Monetario y que vendrían a resolver el problema de las finanzas públicas al menos en el 2020. Luego hay un detalle que de acuerdo con la normativa del Fondo Monetario Internacional, el monto máximo de la facilidad rápida de crédito está definido por la cuota que como país miembro del Fondo Monetario tenemos nosotros derecho. O sea, nuestra cuota hoy día es alrededor de 369.4 millones de derechos especiales de giro, que es, por decirlo así, la moneda del Fondo Monetario Internacional, que se valora hoy día en $1.36, de tal manera de que el monto máximo al cual podríamos acceder de facilidad rápida es de 504 millones de dólares y eso es lo que se está pidiendo en autorización a la Asamblea Legislativa. Se indica también que, de acuerdo con los estatutos del fondo, este dinero sería canalizado a través del Banco Central, pero el deudor sería el gobierno de la República, así como el pagador de capital y de intereses, lo cual requeriría, de acuerdo con nuestra constitución política, que este préstamo sea aprobado en el seno del Congreso. Ahora bien, en cuanto al propósito de estos 504 millones de dólares, el proyecto de ley es muy claro en señalar que será de libre disponibilidad y destinado para financiar la estructura del gasto de gobierno, incluido ya en el presupuesto nacional aprobado. Me parece que para facilitar una aprobación de parte del Congreso, el Ejecutivo tiene que ser mucho más detallado en cuanto al uso que se le piensa dar a estos recursos para que, de acuerdo con la conferencia, la cadena televisiva del día de ayer del señor presidente de la República, efectivamente se cumpla que no se trata de nuevos empréstitos, sino de una cancelación de deudas anteriores con tasas de interés más altas. O sea que estos 504 millones debería quedar explícito que es exclusivamente para amortizar y para el pago de intereses de deudas ya existentes más caras. La tasa de interés que se ofrece es una tasa de interés muy atractiva. Es la tasa de interés de los depósitos o los derechos especiales de giro, que hoy día está en 0.05% más un spread, un margen de 1.5%, lo cual le daría una tasa de interés al gobierno de Costa Rica de 1.55%. Realmente esto es una tasa muy competitiva, prácticamente imposible de ubicar en las fuentes alternativas de financiamiento. El plazo de este crédito sería por 5 años con un periodo de gracia en la amortización del capital, o sea, no se paga capital durante 36 meses y luego el repago se hace en un periodo de 2 años en pagos trimestrales. Hay una comisión de una sola vez, flat, que se llama por la formalización del crédito equivalente a un 0.5%,
pero que se diluye en los 5 años, por lo que el impacto en el costo efectivo no es tan significativo. Me parece que hay que resaltar a los señores diputados que estas condiciones financieras son sumamente atractivas, puesto que en el mercado interno a ese plazo de 5 años, dadas las condiciones actuales, creo que el gobierno no podría levantar fondos si no es a una tasa de interés del 6, 6,5%. Y si fuéramos a ese plazo de 5 años a hacer una emisión en el mercado internacional de eurobonos con la calificación de riesgo B que tiene hoy Costa Rica, la tasa mínima exigida, creo yo, sería del 4%. O sea que no importa el ángulo que se le vea, deuda interna o deuda externa alternativa, definitivamente esta es la mejor opción desde el punto de vista del costo. El déficit primario, el gobierno lo estima para el año 2020 en el rango del 3,4% del Producto Interno Bruto, cuando antes de la pandemia se estimaba en 1,3%. O sea que aquí hay una afectación severa importante. Y de 2,6% para el 2021. Mientras que el déficit financiero, que incluye a su vez el pago de intereses, ahí lo que tendríamos es un estimado para el 2020, en el mejor de los casos, según el Ejecutivo, de 8,6%, y para el año 2021 un déficit similar en el orden del 8,3% es el estimado del gobierno. Yo creo que por el alargamiento de la pandemia y por el impacto mayor en la recaudación, dada la afectación severa que hay en la actividad económica, así como el incremento de gasto por la mayor duración de la pandemia, mis estimados de déficit primario y financiero son mayores a los del Ejecutivo, al menos en un punto adicional del Producto Interno Bruto, lo cual pues vuelve a enfatizar la urgencia de recortar los gastos corrientes, como algunos economistas hemos venido señalando desde principios de la pandemia, para evitar que en el 2021 podamos caer en una crisis económica. El Ejecutivo estima que la relación de deuda del gobierno al Producto Interno Bruto para el 2020 se acerque al 68%, con lo que definitivamente estamos ya en el rango de la regla fiscal, o sea, superando el límite del 60%. Interesantemente, se adjunta, como pueden ver, un cuadro de necesidades de financiamiento para el 2020 y para el 2021 y las necesidades de financiamiento que se tuvieron en el 2019. Como se puede ver en la primera línea, resulta que el 2020 es muy parecido al 2019. Se necesita un fondeo del 12,5% del Producto Interno Bruto, y eso iría destinado a cubrir el déficit fiscal cercano al 8,6%, más las amortizaciones o los vencimientos, que en su mayoría pueden ver que es de deuda interna. Y luego tenemos la contraparte, que son las fuentes de financiamiento de esos 12,5% del Producto Interno Bruto, que de acuerdo con el gobierno, 5,4% vendría a través de captaciones en el mercado interno, de lo cual entiendo se han logrado captar ya cerca de 2 puntos del PIB. Y luego se tendría que aprobar créditos externos en el orden del 5,5% del Producto Interno Bruto. O sea que esos 5,5 de créditos externos no solamente vienen a amortizar 3,8%, sino que también se destinan en parte a financiar el déficit, por lo menos un componente de intereses. Y puede verse en este gráfico que la mayoría de esos créditos externos son con organismos multilaterales. Y luego tenemos una línea que es un exceso de la emisión original de eurobonos de los 1.500 millones de dólares, que no se había utilizado por 944 millones, y en lo que llevamos de este año ya se ha venido usando para el servicio de la deuda. Puede verse también en este cuadro que el 2021 se muestra muy retador, en donde las necesidades de financiamiento suben al 15% del Producto Interno Bruto, básicamente por las amortizaciones que casi que se duplican en el 2021,
especialmente lo que es deuda interna, 6.6% del PIB, lo cual hace ver la necesidad anticipada de que el Ministerio de Hacienda tenga que hacer su esfuerzo con los tenedores de esos bonos de deuda interna para lograr canjes de deuda que puedan expandir este vencimiento y que no presione tanto las finanzas públicas en el 2021. Si eso no se lograra, se puede ver que entonces el gobierno tendría que recurrir al mercado interno casi el doble de lo que está haciendo hoy, lo cual anticiparía un aumento de las tasas de interés y por lo tanto una contracción en el financiamiento del consumo de las familias y las inversiones de las empresas. También se prevé que para el 2021 no haya tanta disponibilidad de financiamiento de multilaterales porque los recursos escasean y además porque el alargamiento de la pandemia hace que las mismas agencias multilaterales estén escasas de recursos para esa fecha, sino que el gobierno está pensando en realizar una emisión de eurobonos, bonos de gobierno en el mercado internacional en el 2021 por una suma similar a la que tuvimos en el 2019. Entonces, vemos que también se ofrece un gráfico interesante de la evolución del endeudamiento del gobierno respecto al Producto Interno Bruto desde el año 2000 hasta el año 2024. Tal y como se puede ver en este diagrama, el país tuvo un nivel de apalancamiento del 40% a principios de los años 2000 y luego de los años 2004 al 2008 hubo un esfuerzo de amortización que nos llevó a niveles muy bajos de apalancamiento y como resultado de la crisis mundial del 2008-2009 se tuvo necesidad de acudir al financiamiento incremental, pero después de ahí los déficits han venido creciendo y los gobiernos han tomado la decisión con la aprobación de los congresos de presupuestos cuyo componente de deuda ha venido creciendo cada vez más y eso nos ha llevado hoy a una situación de déficit cercano al 60%, que dependiendo del escenario que se tome, un escenario optimista nos llevaría a una relación de apalancamiento de casi el 75% en el 2024 o un escenario pesimista en cuanto a recaudación y aumento de gastos nos llevaría a un apalancamiento cercano al 80% para ese mismo año. Esa proyección de apalancamiento me parece, de nuevo, que sigue adoleciendo de una alternativa que eventualmente vamos a tener que utilizar para reducir los niveles de endeudamiento y el nivel de riesgo país, que es prescindir de algunos activos estatales o bien hacer una reforma profunda del Estado para simplificar el tamaño del Estado, la duplicidad de entidades que realizan mismas funciones o que incluso ya cumplieron su rol. En conclusión, podríamos decir que en este proyecto de ley de facilidad rápida del Fondo Monetario Internacional, el gobierno reconoce cómo la pandemia vino a agravar el problema de la falta de crecimiento económico que veníamos experimentando. A su vez, afecta la recaudación tributaria en cerca de una caída del 30%, así como un aumento del gasto corriente. Bajo ese escenario, es lógico pensar que el déficit fiscal estará cercano al 10%, que junto a los vencimientos o las amortizaciones esperados de deuda, resalta la necesidad de conseguir fuentes de financiamiento incrementales. Dado el bajo rating o la baja calificación de riesgo que tenemos y la gran incertidumbre que hay, la única opción, sinceramente, creo viable es la que el gobierno está solicitando, o sea, la autorización de esos créditos externos de agencias multilaterales blandos y de largo plazo, porque las opciones de costo y de plazos no es posible conseguirlas a través de deuda interna o de eurobonos. Para ello, en mi criterio, el Poder Ejecutivo y su equipo económico deberán ser más claros y más detallados en cuanto al destino de esos créditos que presentan para la aprobación del Congreso y cómo encajan los mismos dentro de un planteamiento integral
de recorte de gasto corriente efectivo no subejecutado, de mayor eficiencia en el gasto público y ante todo de un verdadero plan de reactivación económica en alianza con los sectores productivos como la única vía para mejorar las perspectivas de generación de empleo, de recaudación tributaria y de crecimiento económico para los años venideros. Personalmente y con todo respeto, me parece que no es conveniente en el proceso de negociación presentar propuestas independientes de endeudamiento para lograr aprobaciones individuales, sino que las mismas deben enmarcarse dentro de un programa integral de atención a los dos serios problemas estructurales que hoy tiene Costa Rica, a saber, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la falta de crecimiento económico. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.